Buenos días para nuestro tutor José Alexander Herrera Contreras. Somos el grupo número 23 del curso Psicología Política. Presentamos en este momento el video que corresponde a la línea de tiempo bajo el título Respondiendo las preguntas del surgimiento y la evolución de la psicología política. Los compañeros que componen este grupo son: respondiendo la pregunta número 1 y número 2, Yaleidi Medina. La pregunta número 3, Frankie Ortiz. La pregunta número 4, Alejandra Ortega. La pregunta número 5, Nubia Janet Velasco. A continuación, Mayeli con la pregunta 1 y la pregunta 2. Hola, me presento, soy María Yaleidi Medina. Voy a dar solución a la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Primera pregunta, ¿qué es la psicología política? La psicología política, como su nombre lo indica, es una rama de la psicología que se centra en el estudio, en el análisis y en la comprensión de la conducta y el comportamiento de los sujetos sociales en torno a los fenómenos sociopolíticos. Es decir, ella se basa en analizar los factores psicológicos y sociales que inciden en el comportamiento y la conducta política. Por tanto, ella trata de comprender cómo las creencias, las normas, toda esa historia, esa personalidad del sujeto, influye en el actuar al momento de elegir a un líder político. Por tanto, su objeto de estudio es el poder para elegir a través del voto, del derecho al voto, a ese político que va a regir y va a dirigir su país, su comunidad, bueno, en fin. Entonces, cómo esas creencias, esas ideologías y todo eso, la personalidad de aquellos sujetos participantes, sujetos sociales participantes que están participando para poderse elegir al poder, cómo influye esa personalidad de ese sujeto en el actuar al momento de elegir los ciudadanos a esa persona, a ese sujeto social. Entonces, la psicología política trata eso, de comprender cómo los fenómenos, tanto psicológicos como sociales, influyen al momento de elegir a la persona que va pues a regir su país, su comunidad, a partir del poder político. Siguiente pregunta. Hola, buenos días, tutores compañeros. Mi nombre es Frankie Ortiz y continúo dándole respuesta a la pregunta número 3. ¿Cuáles son los temas de análisis principales de las líneas de investigación de la psicología política? Según lo expuesto por Deutsch, los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política son: el individuo como actor político. Es el interés que tiene la psicología política por el movimiento y el comportamiento político individual, es decir, profundiza en los derechos e ideales que influyen en la toma de decisiones de los individuos respecto al entorno político y su motivación para propender por la modificación del orden sociopolítico o por la permanencia del estatus. Movimientos políticos. Aquí se abandona el enfoque individual y se pasa a un enfoque colectivo, pues se analiza el comportamiento, pero no se hace desde el aspecto institucional, sino desde la subjetividad de los grupos que se conforman para promover cambios en el orden sociopolítico o para promover el mantenimiento del orden existente. El político o el líder corresponde al estudio sobre los líderes y los procesos políticos que estos lideran, para la cual se abarcan temas relevantes como la psicobiografía, la prehistoria y el estudio de la personalidad de las figuras públicas, sin importar cuál sea su sexo o identidad de género, con el fin de brindar información del desarrollo de los movimientos y acciones realizadas por los líderes políticos, coaliciones y estructuras políticas,
La psicología política considera importante analizar y estudiar las acciones, agrupaciones y asociaciones que ocurren dentro de la estructura de los grupos políticos, lo cual permite observar y analizar los acontecimientos y interacciones que se presentan al interior de esta estructura política, con el fin de determinar el patrón de comportamiento interno del grupo para identificar la orientación que pueda tener la estructura frente al orden sociopolítico. Relaciones entre grupos políticos. Se basa en el estudio de las unidades políticas, tanto nacionales y organizaciones a nivel internacional, siendo una de las áreas más interesantes el área del conflicto internacional, puesto que en esta área la psicología política tiene competencias a la par de otras disciplinas. Los procesos políticos tienen como objetivo analizar y explicar los procesos individuales y colectivos implícitos que el comportamiento de las entidades políticas, dado que existe una serie de factores que afectan directamente a un grupo. Estudios monográficos. Se centra en la atención prestada a casos concretos que en un momento determinado despiertan el interés de los psicólogos políticos. Esto puede tratar de sucesos acontecidos en la localización geográfica y temporal muy determinada. Sigue la pregunta número 4 con la compañera Marti. Buen día a todos. Mi nombre es Alejandra Ortega, dando respuesta a la pregunta ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Voy a destacar 3 aspectos principales en relación a esto. Como primero, según Martín Baró y Mota, destaca que la psicología política realizaba parte de su trabajo en las comunidades y fue centrando su mirada hacia estos 2 ejes, los cuales son los sujetos políticos y los movimientos sociales. Es importante destacar que la psicología política está inmersa o se encuentra también en apoyo junto con la psicología social y comunitaria. Y la política, el interés de ella no era únicamente trabajar desde la comunidad o el grupo basado únicamente en un sentido geográfico, sino en estos procesos psicosociales de comportamiento que se presentan en la interrelación del poder y pues aún como el parámetro o la tendencia se sigue manteniendo. A partir de que de aspectos en procesos electorales, en marketing político, el voto ciudadano, son algunos de los ejemplos que se pueden presentar. Como segundo aspecto, la psicología política interactúa con sujetos que participan social y políticamente de manera consciente e intencional en la transformación de condiciones de vida deshumanizadoras y posibles de cambiar. Entonces, para ello, la psicología requiere formas diferentes de investigación y precisamente lleva esto al encuentro con metodologías un poco más cualitativas, más que cuantitativas, porque permite captar narrativas, permite captar historias de estos actores políticos, la autobiografía, el análisis de los contenidos de los actores políticos relacionados como tal desde las ciencias sociales y humanas. Y como tercer aspecto importante, la psicología política reconoce esa necesidad de abordar temas como la persuasión, la propaganda política y en términos generales los procesos psicosociales explícitos que se presentan en el arte de gobernar. Como tal se va estructurando la psicología también de la liberación y se crea como ese aspecto dominante, esos efectos psicosociales, y algunos de los temas que se trabajan o se tratan allí también es la desaparición forzada, la tortura, algunos trabajos políticos y demás. Entonces, la psicología política brinda como ese apoyo también en procesos comunitarios, en procesos sociales que en la humanidad se presentan y que como tal se busca mirar el comportamiento que realiza siempre en pro de ayuda en apoyo de la psicología comunitaria y social. Gracias. Damos paso a la quinta pregunta con la compañera Nubia. Gracias. Mi nombre es Nubia Yanet Velasco y respondo a la pregunta número 5. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la constitución del tejido social en Colombia? Mi respuesta parte del análisis de todo lo que conforma los postulados de la psicología política que hemos estudiado en este curso.
Y partiendo de la realidad de que la psicología política como disciplina que estudia e informa sobre las realidades de un individuo, de una comunidad, de una nación, definitivamente es una herramienta que debe seguir haciendo sus esfuerzos en Colombia, entendiendo que en medio de los grandes retos y las realidades por las que está atravesando el país, solo seguir informando dentro de cada individuo, notificando a los individuos, puedan darse cuenta finalmente de la necesidad de una realidad de cambio que es fundamental en los diferentes ámbitos de nuestro país. ¿Cómo puede ser una herramienta que aporte la psicología política? Primero, existiendo. Definitivamente avanzar con los logros hasta acá y seguir teniendo como disciplina la psicología política, lo cual ha sido grandes y significativos los aportes que ha dado en cuanto a los porqués del hacer y del actuar de los individuos y los colectivos, y avanzar para fortalecer esta disciplina psicológica es tener una herramienta que dará más luz a cada colombiano, proveyendo a saber conocimiento, y ese conocimiento propende por más inteligencia y madurez a la hora de mirar la importancia como actor político o como líder que tiene apuestas políticas. En segundo lugar, el conocimiento. Dentro de la psicología política, el hecho de tener el conocimiento a nivel de lo social, entiendo que es la manera de seguir aportando cada vez más información de los comportamientos, las raíces de las decisiones, el conocimiento mismo de esas decisiones, qué son, cómo surgen. Eso dará a los ciudadanos el saber, el entender, pues solo el conocimiento producirá cambios que contribuyan a la transformación respecto a la visión de país, respecto a la visión de familia y respecto a la visión del individuo. La disciplina psicología política es una gran contribuyente para comprender cómo nación Colombia va siendo dirigida, comprender en qué piensan sus dirigentes, cómo ellos influyen en los procesos psicológicos, y siendo una rama que hace y aborda estas realidades, es preciso que se mantenga como una herramienta que dé a una generación emergente todas las cifras, los reportes, los acercamientos con objetividad de los líderes, los gobernantes, y entendiendo que a más información, mayor conocimiento, se emergerán factores de cambios reales que darán transformación asimismo real a los habitantes de la nación.